Ya, chiquillos, pueden ir registrando su asistencia en el chat. Vamos a empezar la clase. Y lo primero que vamos a hacer es recordar, ¿cierto? Lo que estuvimos viendo ayer era este teorema que dice, si ustedes tienen un número entero positivo, un n, y su descomposición en factores primos, como está ahí enunciado en el teorema, donde el detalle aquí importante está destacado con amarillo. Las potencias de los primos son positivas. Entonces, la función tau, ¿cierto? ¿Qué era la función tau? Tau me contaba la cantidad de divisores que tiene n, ¿cierto? En cambio, sigma estaba definido como la suma de todos los divisores de n. Y tanto tau como sigma se pueden determinar mediante esas fórmulas que están ahí. Entonces, ayer estábamos demostrando cómo deducimos la fórmula para tau. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Si nosotros escribimos por extenso el n, es decir, la descomposición en factores primos, vamos a tener esa productoria, ¿cierto? P sub 1 potencia n1 por P sub 2 potencia n2, etcétera, hasta P sub k potencia nk. Bien, cualquier divisor de n, digamos un d, si yo asumo que d divide a n, por un teorema ya demostrado en clase, nosotros sabemos que d se puede descomponer en factores primos de esa manera, como está escrito ahí, donde las potencias de los primos son los d sub 1, d sub 2, y cada d sub i es menor o igual a n. Entonces, ayer conversábamos de cuántas formas yo puedo escoger el número d1. Y, claro, como el d sub i es mayor o igual a 0 y menor o igual a ni, puede asumir el valor 0, puede asumir el valor 1, el 2, etcétera, hasta el valor n sub 1. Eso está escrito en verde, ahí abajo. Aquí. Entonces, D1, esta es la cantidad o los posibles valores que puede tomar según su restricción, que la voy a pintar en amarillo igual, según la restricción que está aquí. Los únicos valores que podría tomar serían el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta n más 1. No se puede pasar de n más 1. De n sub 1, perdón. El mismo análisis podemos hacer nosotros para el d sub 2. Vamos a hacerlo aquí al lado. Borremos un poquito. Ahí sí. Entonces yo puedo decir que d sub 2 puede asumir valores 0, puede asumir el valor 1, el valor 2, etcétera, hasta n sub 2. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene el de 1? N más 1, n sub 1 más 1 posibilidades. El d sub 2, n sub 2 más 1 posibilidades. Y así voy contando de cuántas maneras puedo escoger de 1, de 2, de 3, hasta d sub k. Por tanto, como ya sé de cuántas formas puedo escoger cada d sub i, la teoría de combinatoria básica me dice que la forma en que yo puedo formar números con potencias de los primos p sub i, para los valores de los d sub i, ¿cierto? Es el producto n sub 1 más 1 por n sub 2 más 1, etcétera. Y lo que se puede escribir como una fórmula de esta manera, ¿cierto? Como productoria. Vamos a borrar este ejemplo que les di al final. Bien, entonces la demostración, por lo menos para tau, está lista, es súper rápida. Claro, repito, tenemos que recurrir a un conocimiento básico de combinatoria. Ahora, ¿qué pasa con el sigma? El sigma es más fácil aún si nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. Esta parte de la demostración yo la considero pero súper genial. Dice, cada divisor positivo
positivo de N aparece una única vez, como un sumando en el producto. ¿En qué producto? En este que voy a escribir. 1 más P sub 1 más P sub 1 al cuadrado más P sub 1 N1 por 1 más P sub 2 más P sub 2 al cuadrado más, etcétera, P sub 2 potencia N2. Y así sucesivamente hasta llegar a 1 más P sub K más P sub K cuadrado, etcétera, más P sub K NK. Ahora, la idea es que a cada uno de ustedes les haga sentido esa afirmación. Entonces, les voy a dar un tiempo para que la lean. Vamos a volver a leer, dice, cada divisor positivo de N aparece una única vez como sumando en el siguiente producto. Entonces yo les voy a dejar una tareita, ustedes, tarea, verificar para valores pequeños de N1, N2, etc. Es decir, lo que les estoy pidiendo es que consideren, por ejemplo, el N igual a P sub 1, N1, por P sub 2, N2, por P sub 3, hasta aquí, hagámoslo hasta ahí. Donde el N1, que sea, no sé, un valor chico, 2, por ejemplo. El N2, digan que sea 1, y el N sub 3, que sea, no sé, 2 también. Entonces, para este pequeño ejemplo en particular, verifiquen esta afirmación. Es decir, ustedes lo que deben hacer es desarrollar, vamos a poner aquí un pequeño paréntesis para que ustedes tengan idea de qué es lo que les estoy pidiendo. Necesito que desarrollen por completo este producto. P sub 1. ¿Cuánto dije que vale N1? Vale 2, entonces va a ser P sub 1 cuadrado por 1 más P sub 2. La potencia máxima de P sub 2, 1. Entonces me quedo hasta ahí nomás. En el caso de N3, N sub 3 es 2. Entonces 1 más P sub 3 más P sub 3 al cuadrado. No sé si me están siguiendo. Estoy escribiendo un caso particular de la afirmación anterior. Entonces, necesito que ustedes desarrollen ese producto. ¿Qué es lo que van a obtener al desarrollar este producto? Van a obtener productos de los P, ¿cierto? Con distintas potencias. Por ejemplo, uno de los sumandos, en algún lugar va a aparecer esto. P sub 1 por P sub 2 por P sub 3. Y van a haber otros sumandos de ese tipo. Quizá P sub 2 con potencia 0, P sub 3 con potencia cuadrado, pero definitivamente cada sumando, vamos a escribir eso, cada sumando será de la forma P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 con alguna potencia, ¿cierto? Esas potencias que las estoy pintando en rojo pueden ser 0, 1, máximo 2 en el caso de P sub 1 y P sub 3. En el caso de P sub 2, máximo 1. Puede ser 0 o 1 su potencia. Este producto, en cada sumando yo voy a encontrar todas las posibilidades, ¿cierto? Si yo desarrollo todo esto, van a estar todas las posibles combinaciones de potencias de esto.
¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que va a funcionar eso, esa afirmación? Por ejemplo, el primer sumando va a ser 1 por 1 por 1. Y esto lo puedo interpretar como P sub 1 potencia 0 por P sub 2 potencia 0 por P sub 3 potencia 0. Y así, si yo hago el desarrollo completo, voy a tener exactamente eso, ese producto de los P's con distintas potencias. Coméntenme, ¿les convencí o no? ¿O hay dudas al respecto? Yo no estoy muy claro, profe. Ya. ¿Y el resto? Profe, disculpe, ¿y hasta qué punto tenemos que llegar? Mira, la tarea que les estoy dejando en verde es desarrollar el producto completo. Po. A ver, hagámoslo entonces. Robemos ese tiempito a la clase, vale la pena hacerlo. Entonces vamos a desarrollar este producto con toda confianza, con los conocimientos que ustedes tienen. Distribuir, ¿cierto? Primero me voy a concentrar en estos dos productos. Y voy a empezar a distribuir esto con esto, luego esto con esto. La típica distribución. Entonces, ¿qué es lo que tengo? 1 por 1 es 1, más 1 por P sub 2 es P sub 2, más, ahora va P sub 1. Ahí ustedes espero que me vayan siguiendo, voy a ir escribiendo nomás. Más, ahora viene P sub 1 al cuadrado, por 1, P sub 1 al cuadrado, por P sub 2, P sub 1 cuadrado por P sub 2. Ya terminé. Y esto, claro, hay que multiplicar por lo que me quedó. Ahora vuelvo a hacer distributividad. Eso es lo que les pedí que hicieran en realidad. Entonces digo igual, lo mismo, ¿cierto? Voy a multiplicar 1 por cada uno de estos. ¿Qué voy a obtener? 1 más P sub 3 más P sub 3 al cuadrado, más, ahora trabajo con P sub 2 y multiplico por cada uno de eso. Sería P sub 2 por 1, P sub 2, más P sub 2 por P sub 3, más P sub 2 por P sub 3 al cuadrado, más, ahora ¿con quién trabajo? Con P sub 1. Es un poco latoso esto, pero hay que hacerlo, hay que convencerse. P sub 1 por P sub 3, más P sub 1 por P sub 3 al cuadrado. Ya terminé. Ahora trabajo con esto. Entonces síganme por favor, cualquier error que detecten, cosa que no lo creo, ahí me avisan, ¿ya? P sub 1 por P sub 2 más P sub... ¿Esto era P sub 1 o era P sub 2? Ya me compliqué aquí. P sub 1. Es Era que ahí se P sub equivocó, 1. puso P sub 2 y P Sí, sub 2. sí, hay un lapsus pasó. Bien, entonces P sub 1 por P sub 2 por P sub 3. ¿Se fijan? Yo les dije que iba a aparecer este sumando. Ahora viene P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 al cuadrado. Más, ahora trabajo con quién, con esto. Más P sub 1 al cuadrado, más P sub 1 por P sub 1 al cuadrado, ¿cierto? Por P sub 3, más P sub 1 cuadrado por P sub 3 al cuadrado. Y continúo con el último, con este. Entonces vamos a hacer más P sub 1 cuadrado por P sub 2, más P sub 1 cuadrado por P sub 2 por P sub 3, más P sub 1 cuadrado, P sub 2, P sub 3 cuadrado. Y ya terminé, ¿cierto? Ya no hay nada más que multiplicar. Este es el desarrollo del que les hablaba. Ahora, una vez que hacemos esto, hay otro trabajito, escribir todo, cada sumando
reconocerlo como potencias de los productos de los P sub i. Por ejemplo, el 1 lo puedo escribir como P sub 1, 0, P sub 2, 0, P sub 3, 0. Más. Ahora fíjense en esto, por ejemplo, aquí. Bueno, antes de eso está el P sub 3. Ahí me salté un poquito. Fíjense en el P sub 3. Eso yo lo puedo escribir como P sub 1 potencia 0, P sub 2 potencia 0, P sub 3 potencia 1. Y exactamente eso voy a hacer con cada sumando. P sub 1, 0, P sub 2, 0, P sub 3 cuadrado, más. El P sub 2 está solito, entonces es P sub 1, 0, P sub 2, 1, P sub 3, 0. ¿Me entienden? Eso es lo que quería que ustedes visualicen. Más. El siguiente sumando no tiene el P sub 1, entonces pongo P sub 1, 0, P sub 2, P sub 3. Y puedo continuar, pero esa tareita se las dejo a ustedes. Cada sumando lo puedo escribir jugando con las potencias. Lo puedo escribir de esta forma. Voy a escribir con rojo. Cada sumando siempre lo voy a poder escribir como P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 con alguna potencia que la voy a llamar, no sé, por I, J, K. Cada sumando. ¿Bien? Ahora sí, ¿queda más claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Voy a escribir los últimos dos sumandos. Ahí, para tenerlo como más completos. Ahora, resulta, y en esto se basa la demostración. ¿Qué es lo que me decía la demostración? Fíjense. Me dice, si ustedes multiplican, hacen el desarrollo de este producto, de todo eso, claro, van a tener una cantidad de sumandos enorme, dependiendo de cuánto valga acá, cuánto valga N1, N2. Van a tener definitivamente sumandos, pero aquí lo interesante, vamos a poner a modo de observación, los sumandos del desarrollo serán de la forma P sub 1 por P sub 2 por etcétera, P sub K. Con algunas potencias que voy a llamar J1, J2, etcétera, J sub K. Entonces va a pasar en este caso general lo mismo que está pasando en nuestro caso particular que hicimos con verde. Cada sumando de ese desarrollo lo voy a poder escribir siempre como los productos de los P sub i con potencias variando, ¿cierto? Variando desde 0 hasta los N sub i. Y resulta, y en esto se basa la demostración, el argumento principal, de que si ustedes se fijan cada sumando, este por ejemplo, es un número que divide a n. ¿Quién era nuestro n en nuestro ejemplo? Ese era el n. Bien, claro, en este ejemplito dimos valores numéricos al N1, N2, N3. No sé si te acuerdan. 2, claro, era 2, 1, 2. Ese era el n. Y este primer sumando divide a n, el segundo sumando también, el tercero también, y todos los sumandos van a dividir porque tienen como factores los primos de la descomposición de n. En otras palabras, todo este desarrollo lo único que está haciendo es ponerme como sumando todos los divisores del n. ¿Y quién hace esa suma? ¿Qué función me suma todos los posibles divisores del n? La función sigma de n. ¿Bien? En otras palabras, esto es igual a sigma
de n. Ahora, ¿por qué estamos dando tanta vuelta para llegar a lo que ya sabía, que sigma de n me suma todos los divisores del n? Porque al escribir sigma de n como este producto que está pintado en amarillo, yo puedo obtener una fórmula para sigma de n. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, en parte ya la obtuve, ¿cierto? Vamos a escribir aquí abajo. Disculpen que mi computador está lento, por eso avanzo así tan despacito. Ya está sobrecargado mi pobre computador. Bien, entonces decimos así, sigma de n es igual a esa productoria, ¿cierto? Que escribí. Me da un poco de flojera, pero lo voy a escribir. P sub 1 al cuadrado, P sub 1 N1, etcétera, hasta el último. 1 más P sub K cuadrado más P sub K NK. Ya, eso, aquí digamos está la llave de la demostración. Pude escribir sigma de n como ese producto. Pero como fórmula en sí no se ve muy bonito porque ya hemos visto que desarrollar todo este producto puede ser muy largo. Vamos a ver cómo nos va si yo escribo esto como productoria. Tendría 1 más P sub I, sería en este caso, más P sub I cuadrado, más P sub I NI. Bien, reduje, ¿cierto? Pero esto es puro símbolo, en realidad no gané mucho. Pero fíjense o acuérdense, en especial los niños de licenciatura deben saberlo bien, existe una fórmula que me dice cómo yo debo sumar esto de aquí. No sé si se acuerdan, esa suma es exactamente P sub I potencia NI más 1 menos 1, todo eso dividido entre P sub I menos 1. Bien, toda esa sumatoria la puedo escribir así. Y la única condición para poder usar esa fórmula es que el P sub I sea distinto de 1. Y nosotros sabemos que lo es porque es un primo. Y al menos en este libro el 1 no está en el conjunto de los primos. Bien, esto sí me va a permitir reducir de alguna forma esa expresión en la productoria. Entonces esto va a ser igual a la productoria desde igual 1 hasta acá de los términos P sub I con potencia NI más 1 menos 1, todo eso dividido entre P sub I menos 1. Vamos a ponerle paréntesis. Y esta sí que es una fórmula para sigma. Veamos si es la misma fórmula que me daba el teorema en el enunciado. Regresemos. Y era justamente esa fórmula de sigma. Bien. Entonces, como ya está demostrada esta fórmula de sigma, a partir de ahora yo la uso. Ya no tengo que desarrollar todo ese producto que hicimos, ¿cierto? Con verde. Esto ya está demostrado. Por tanto, el teorema está listo. Bien. Eso significa que sí hay una manera, ¿cierto? Una fórmula matemática para saber cuántos divisores tiene un número n entero positivo y a qué es igual la suma de todos los divisores. Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa si n es un primo p? ¿A qué será igual tau de n, de p, perdón? ¿A qué será igual sigma de p cuando p es primo? ¿Quién se anima a responder?
Se supone que tau es como la suma de los divisores, ¿no? La cantidad de divisores que tiene n, o en este caso p. ¿Sería el mismo número? ¿Sería p? Sí, no, el primo es P, ¿no? Claro, p es primo. ¿Cuántos divisores tiene este primo p? Dos. Sí, y justamente eso es lo que mide el tau, ¿cierto? Es la cantidad de divisores que tiene el número. Como el número es primo, solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Estaba muy cerca el compañero. Ahora, me está pidiendo que calcule la suma de todos los divisores que tiene el P. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Cuáles son todos los divisores? El 1 y el P. Si los sumo, obtengo 1 más P. Entonces, cuando n es primo, es muy fácil calcular, de hecho es trivial calcular, tau y sigma. Pero vamos a complejizar un poquito esto. ¿Qué pasa si yo les digo, P es primo, todavía es primo? Ahora quiero que calculen esto. ¿Cuántos divisores tendrá la potencia A de un primo? ¿Y a qué será igual el sigma? Tau sería más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Esa es la clave en realidad aquí. Entonces voy a volver a escribir lo que decía el teorema, ya, porque ustedes tienen que saberlo de memoria. Tau de n es igual a la productoria desde igual 1 hasta acá, de ni más 1, ¿cierto? Y sigma de n es igual a la productoria desde igual 1 hasta acá, de esa cosa complicada que les escribí. Donde n se supone que tiene una descomposición en factores primos, p sub 1 n1, etcétera, p sub k nk. Entonces, para responder estas dos preguntas, pregúntense, o sea, respondan. La descomposición en factores primos de este número, ¿a qué será igual? Si p es primo, ¿será él mismo su descomposición en factores primos? Por ejemplo, ese tipo de preguntas que les estoy haciendo tranquilamente pueden ser preguntas de una evaluación escrita, porque mide cuánta comprensión tienen ustedes en la teoría, en el concepto. Si P es primo, ¿cuál es su descomposición en factores primos? Del lado derecho voy a escribir su descomposición en factores primos. Y la misma pregunta para esto. Me imagino que no están respondiendo porque les está fallando el micrófono, ¿cierto? O sea, en P sería 1 y P, y en PA sería, o sea, P elevado a sería 1P y P elevado a, ¿o no? Veamos la propuesta de su compañero que valientemente se expresó. Analicemos. La descomposición en factores primos es escribir el número como producto de primos. En esta primera sugerencia de P está fallando algo. El 1 no es primo. Entonces yo no lo puedo tomar como un factor primo. Definitivamente el 1 no puede estar ahí. ¿Qué es lo que me queda? La descomposición, a ver.
Voy a escribir otra cosa aquí. ¿Cuál es la descomposición en factores primos del número 2? Lo puedo escribir como productos de cuántos primos el 2. De uno, de un primo, de dos primos. Ah, y les estoy pidiendo descomposición con potencias positivas, porque alguien muy astuto me pudiera decir, ah, pero profe, mire, esta es una descomposición en factores primos. No, yo no quiero esos trucos. La potencia de los primos tienen que ser positivas. Por tanto, ¿cuál sería la descomposición en factores primos de 2? ¿Alguien está escribiendo en el chat? Claro, Cristian, sería el 2 nomás. La descomposición es tan trivial que les hace dudar a ustedes. Tienen que tener más seguridad. Entonces, aquí tendría 2 con potencia 1 para ser bien detallistas, digamos. Y la respuesta, si P es cualquier primo, su descomposición en factores primos va a ser P con potencia 1. ¿Listo? ¿Qué pasa si el P tiene potencia A? La descomposición que propuso su compañero, que es esta, ¿estará correcta? ¿Estará bien? ¿Quién puede arreglar esta propuesta? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué entonces arriba, cuando tau de P solo porque es 2? Entonces, Porque tau te cuenta la cantidad de divisores, no la cantidad de factores primos en la descomposición. ya. ¿Ah? Ya. Muy buena pregunta igual. Ahora, volvamos aquí. ¿Cuál sería la descomposición en factores primos, por ejemplo, de 2 al cuadrado? ¿Cuál es su descomposición en factores primos? Yo sé que saben, tengan confianza y díganlo. Ahí Cristian está respondiendo. 2 elevado a 1 por 2 elevado a 1. Ya, la sugerencia de él es... Ah, me compliqué. A ver, ¿qué quisiste decir, Cristian? Voy a tratar de entender. No entiendo. Porque dice 2 elevado a 1 por 2 elevado a 1. Profe, ¿Sí? creo que se refiere a 2 elevado a 1 Ya, por 2 elevado a 1. ya. Y les pregunto a ustedes, sus compañeros, ¿esta será una descomposición en factores primos? No, No, ¿cierto? ¿Cuál sería es la 2 elevado a 2 nomás. Eso, muy bien. Lo mismo, es tan sencillo esto que les hace dudar. Sería esto. La única potencia de un primo es esa, pues no puedo aumentarle nada más. Exactamente lo mismo va a pasar con este primo P con potencia A. Entonces vamos a arreglar esa parte. Y vamos a poner que su descomposición en factores primos es la misma. Muy bien. Ahora, ¿cuántos posibles divisores tendrá P con potencia A? Por ejemplo, 1 es un divisor. P es otro divisor. P cuadrado es otro divisor. P al cubo es, bueno, dependiendo cuánto valga A, ¿cierto? P con potencia A es otro divisor. ¿Cuántos tengo en total? A más 1. Eso, muy bien. A más 1. O simplemente podían usar esta fórmula que está en esta nube con esta descomposición. El único N ahí es el A. Y no hay un producto de varios factores, hay un solo término, A más 1.
Ahora, ¿qué pasará con la suma de todos los divisores posibles? Entonces vamos a listar todos los divisores posibles. 1, P, P cuadrado, etcétera, hasta P con potencia A. Y lo puedo dejar así o puedo escribir usando la fórmula, ¿cierto? Que les dije anteriormente. Esto es P con potencia A más 1 menos 1, todo eso dividido entre P menos 1. Que ahí ya tendría una formulita. Bien, chiquillos, estamos siguiendo el libro y pucha que la hora pasó rapidísimo. Déjenme ver todo lo que me faltaba. Ya. Afortunadamente mañana tenemos una clase asincrónica. Vamos a ver un ejemplo muy importante que nos dice el libro. No lo presenta exactamente como yo lo voy a escribir, pero es lo mismo. El problema es hallar el menor entero positivo que tenga 21 divisores positivos. Fíjense, el problema se ve difícil en una primera lectura. Te dice, haya un número, y no cualquiera, el menor entero positivo, que tenga exactamente 21 divisores positivos. Si no tuviéramos las fórmulas de tau y de sigma, sería realmente un ejercicio difícil, largo. Pero tenemos las fórmulas. Aquí el detalle es cómo las usamos. Solución. Bien, como estamos buscando un entero positivo, decimos sea n entero positivo con 21 divisores positivos. Como n es un entero positivo, n lógicamente no puede ser 1, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser 1? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué pasaría si fuera 1? Tiene un solo divisor. Claro, entonces ni siquiera lo escribe el libro en realidad, ni les menciona. Pero realmente esto nunca va a ser 1, pues vamos a escribir n igual 1, no tiene o no tendría 21 divisores positivos. Entonces, sin cargo de conciencia, podemos asumir que n es mayor a 1. Luego, ahora, claro, alguien siempre dirá, pero ¿por qué se hace tanto drama verificando que n no puede ser 1? Porque si yo garantizo que n es mayor a 1, me quedo solo con ese caso, puedo aplicar el teorema fundamental de la aritmética, es decir, puedo asumir una descomposición en factores primos para n. Entonces decimos así, sea, vamos a poner aquí los primos. P sub 1, como yo no conozco el n, tengo que poner una descomposición en factores primos bien general como está aquí. Bien, ahora, según la teoría, la cantidad de divisores positivos de este n, ¿qué me dice el teorema? Tau de n es igual a este producto, ¿cierto? n1 más 1 por n2 más 1, etcétera, por nk más 1. ¿Y qué me dice el ejercicio? El n tiene que tener 21 divisores positivos.
Es decir, ¿cuánto tiene que valer el tau de n? ¿22? 21 exactamente, porque tau es justamente la cantidad de divisores positivos. Como el ejercicio me dice que debe ser 21, 21 nomás. Esto debe ser 21. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esta igualdad que voy a pintar con amarillo? Que 21 se puede escribir como ese producto. ¿Cuáles son las posibilidades de esos productos? ¿De cuántas maneras yo puedo escribir 21 como producto de dos números? Pensemos un 21 poco. factorial. Pero, a ver, son muchos eso. 21, escríbemelo como producto de dos números. 3 por 7. Ya, perfecto. ¿Habrá algún otro? No, no hay más. ¿No hay más? Eso 1 por significa 21. Ah, perdón. Sí. 1 por 21 es válido, vamos a escribirlo, pero lo vamos a descartar enseguida. Van a ver por qué. ¿Por qué no me quedo con la segunda opción? Porque según esa igualdad pintada en amarillo, los factores deben ser de la forma n1 más 1. Y claro, no voy a descartar porque realmente es una opción. Esto significa, la primera, que 3 lo puedo ver como n1 más 1, así, y 7 como n2 más 1. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Perdón, n1 más 1, n2 más 1. O sea, solo tengo dos factores en esa descomposición, no tengo más, de eso sí estamos seguros. En el primer caso, aquí, ¿cuánto valdría N1 y cuánto valdría N2? ¿Me pueden ayudar ahí? Aquí lo mismo les voy a 2 preguntar. y 6. Muy bien. 2 y 6. Y aquí 0 y 20. 0 es un y 20. Muy bien. Por tanto, luego, el N podría ser de la forma P sub 1 al cuadrado por P sub 2 potencia 6, o podría ser P sub 1 potencia 0 por P sub 2 potencia 20. ¿Bien? Entonces se dan cuenta que ya he simplificado bastante la forma que pudiera tener el n. Ahora, P sub 1 puede ser 7, puede ser 11, cualquier primo. Pero ¿qué me dice el problema? Me dice hallar el menor entero positivo. Entonces n lo tengo que buscar de tal forma que sea lo más chico posible. Y eso significa que los posibles primos P1 y P2 que yo puedo considerar, ¿cuáles serían? ¿Será que me voy a ir por los primos más grandes? El 3 y el 7. El 3, o sea, vete por los primos más chiquititos realmente. El 3 y El 2 y el 3. el 2 y el 3. Porque cualquier otro primo más grande lo único que me va a hacer es hacerme crecer el n. Y yo estoy buscando un n chico. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Y no puede ser el 1 y el 2? Porque el 1 no es primo. Ay, perdón. Sí, pero es muy bueno que digan esas opciones. Como buscamos n menor, no sé, me puede ser que mi redacción esté bien tonta, pero ustedes lo mejoran, ¿ya? Como buscamos n más chico, no sé, consideraremos P sub 1 igual 2 y P sub 2 igual 3. O también una opción válida sería considerar P sub 1 igual 3 y P sub 2 igual 2. O sea, puede haber cambio en ese sentido. Por tanto, las posibilidades de n, ¿cuáles serían? N puede valer. Veamos, estaba escrito arriba y lo tuve que desplazar.
P sub 1 cuadrado por P sub 2 con potencia 6, o sea, puede ser 2 al cuadrado por 3 con potencia 6, puede ser 2 con potencia 6 por 3 con potencia 2, puede ser 2 con potencia 0 por 2 por 3 con potencia 20. Déjenme borrar. Ahí me apareció la gomita. Ya. Por 3 con potencia 20. O, ¿me pueden decir cuál es la otra opción, la última? 3 elevado a 0. Por 2 con Por 2 potencia elevado 20, a 2. ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la calculadora y calcular cada uno de estos números y decidir cuál de ellos es el más chico. El texto ya lo tiene calculado, ya verificó que esta opción, esta de aquí, que me da 576, es el número más chico que voy a obtener al desarrollar esas potencias. Entonces, este es el número adecuado. Significa que n, con todas las condiciones que me pide el problema, debe ser eso. Bien, entonces, mire, yo puedo hacer como 20 variantes de este mismo problema, pero aquí el detalle es que ustedes estudien este ejercicio y sepan cómo usar las funciones tau. En este caso solo usó la función tau. Y claro, usó bastante comprensión, ¿cierto? Cómo escoger el primo P1, P2, etc. Eso, chiquillos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, les voy a dejar como tarea volver a leer este ejercicio que es muy importante. Y voy a terminar la clase con una propiedad. El libro demuestra esta propiedad que voy a escribir. Nosotros en clase no lo vamos a demostrar, lo vamos a asumir como verdadero nomás, porque de otra forma nos atrasamos. Bueno, dicen que tau de m por n es exactamente igual a tau de m por tau de n. Lo mismo pasa con sigma. O sea, si tienen un producto, digamos, vamos a ver un ejemplo al tiro. Si quieren calcular cuántos divisores tiene, no sé, cuánto es 3 por 7, 21, ¿cierto? Ustedes pueden escribir 21 como 3 por 7, usar esta propiedad, calcular tau de 3, calcular tau de 7, que son números mucho más chicos y es más rápido calcular el tau. Por ejemplo, ¿cuántos divisores tiene 3? Divisores positivos. Está el 1 y el mismo 3, ¿cierto? Entonces tendría 2. ¿Cuántos divisores positivos tiene el 7? Está el 1 y el mismo 7, como son primos. Por tanto, tau de 21 es 4. Y esta propiedad, ¿para qué nos interesa? Para que cuando yo tenga que calcular tau de, por ejemplo, un número muy grande, escribo ese número grande como factores y aplico esto. O también, un muy buen ejercicio, es calcular esto. Si yo tengo una descomposición en factores primos de esta forma, solo esto, ¿a qué será igual el tau? Les dejo eso a ustedes como pregunta abierta. Usen esa propiedad y calculen cuánto es eso. Y lo mismo para el sigma. Les voy a dejar completar esto. ¿Cuánto sería sigma de 21 usando esta misma factorización? ¿Y cuánto será sigma
de P sub 1 N1 por P sub 2 N2. Bien, esa propiedad que estamos viendo aquí de tau y sigma, es como si yo tengo un producto y el tau se distribuye, ¿cierto? Y lo mismo el sigma. Y así es como se llama la propiedad. Propiedad distributiva, multiplicativa, la llaman otro. Vamos a ver cómo la llama el libro. Déjenme buscar. Para seguir a la par del texto. Aquí está. Propiedad multiplicativa lo llamo. Entonces vamos a usar eso mismo. Las funciones que tienen propiedades multiplicativas o que son lineales, que es otro concepto que van a aprender después, no son fáciles, ¿no? Pero tienen buenas técnicas para poder estudiarlas. Ok, chiquillos, vamos a llegar hasta acá. Voy a quedarme con aquellos que tengan dudas. Mañana van a tener a las 8:30 de la mañana su clase asincrónica. Y esta vez voy a pensar la manera en hacerlos participar más. No sé cuántos quedan debiendo la clase asincrónica de la pasada semana. Yo voy a empezar a hacer una lista de los rezagados, no de los que hicieron. Voy a hacerme una lista de los que no hicieron. Y ahí voy a tener mi librito de una lista, no la voy a llamar lista negra, ¿no? Pero sí voy a tenerlos registrados. Los Profe, que, sí, dígame. el perdonazo de cuánto es, por ejemplo, yo la clase sincrónica la subí o sea, la hice el domingo. ¿Cuánto sería el perdonazo? No, o sea, por ejemplo, la clase asincrónica de mañana, para el lunes siguiente ya debería estar hecha. Ah, ya, ok. Ese es el plazo máximo, ¿ya? Entonces tienen ustedes miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para el lunes ya tiene que estar hecha, ¿ya? Eso, chiquillos, lo mismo con los talleres, porque los talleres que ustedes pusieron en Padlet, yo los fui respondiendo, les di una cantidad de estrellitas, les sugerí cambia esto para ganar más estrellas. Y sí es cierto que la plataforma se cayó, un compañero me puso al tanto de eso, y también nos escribieron de la universidad, por tanto, el taller del viernes, yo creo que mañana ya todos deberían tenerlo puesto en plataforma, compartido, para que los compañeros vean cómo respondieron los otros grupos. Si de eso se trata, ¿ya? Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.